Ya se metió Cárcamo. Vaya, no, creo que Cárcamo no ha venido. Este es el ejercicio con el que quedamos la semana pasada, ¿verdad? Que era de fácil sumar dos números y nos devolvía un resultado. En la guía que les había dejado para la semana teníamos un ejercicio similar a este, con la diferencia que solo teníamos que agregar un dato más, pero no representaba como que eh, un reto complicado, solo era que nosotros inicializáramos una variable nueva y que definiéramos en el escribir esa variable y anexáramos a la operación resultado la nueva variable. No sé quiénes tuvieron problemas con la guía, que de hecho agregué un par de días más porque habían algunos que no lo habían subido y es entendible, ¿va? Por cuestión de que del internet, pero de hecho si solo tienen redes, yo espero que me escriban al grupo de WhatsApp: hey, mire, profe, fíjese, no tengo inter más que solo redes, ¿va? Entonces para que no tengamos ese inconveniente. No sé quién de ustedes tuvo problema con la guía. Salud. Gracias. Ok. Nadie tuvo inconveniente con la realización de la guía. Bien, yo no lo entendí. En serio, ¿por qué usted? Es que no sé, era como que me había confundido, aparte de que no la descargué en mi teléfono, la descargué en otro teléfono, pero al final pues pude comprender. Ah, vaya, pero la logró realizar, ¿va? Porque ya se la califiqué, si no, pues no sé, ¿va? Sí, obvio, yo soy una diva, me saqué 10. Vaya, vamos a Dice par- mi mami que gracias. vaya, vamos a partir del hecho de que todos pudimos realizar la guía con éxito y que no hubo mayor dificultad. Vaya, ese es el ejercicio que teníamos de base la semana pasada, que pues es tranquilo, solo como les digo, tenían que sumar dos números. Hubo un pequeño detalle que vi en casi todas las guías, que el nombre del algoritmo me lo dejaban como imprimir número. Acuérdense que este solo fue como un ejemplo. Cuando nosotros definimos el nombre de nuestro algoritmo, le vamos a dar un nombre que tenga referencia a lo que nosotros queremos pues mostrar o el proceso que tengamos. Por ejemplo, en este sería suma. ¿Por qué? Porque estamos sumando dos números. Hoy vamos a ver algo un poco, pues no complicado, pero sí un tanto diferente. Si se dan cuenta, cuando nosotros realizamos el proceso de la suma, tenemos lo que son dos variables ya definidas, n1 y n2, que son del tipo numérico. Aquí podemos hacer un par de cosas. Por ejemplo, ya sabemos que n1 y n2 son numéricos. Yo puedo borrar esta línea y a la par de n1 escribo una coma y escribo n2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy inicializando dos variables en una misma línea de código. ¿Por qué lo puedo hacer de esta manera? Es sumamente simple. Como yo sé que n1 y n2 son del tipo numérico, no necesito estar gastando más espacio en mi código y pues son líneas de más que más lo que me pueden confundir que otra cosa. Para probar si esto está bueno, yo le puedo dar play y se dan cuenta la operación sigue funcionando. De igual manera tenemos nuestra tercera variable que se llama resultado y es del tipo numérico. Yo voy a borrar y la voy a anexar aquí arriba con una coma. Voy a escribir resultado. De la misma manera probamos y nuestro código sigue sirviendo a la perfección. Aquí, aquí se ve de esta manera, pues porque se acabó como que la línea. No es que lo tengamos un tanto desordenado. Preguntitas con esto. Mm. ¿Alguien? No, No, profe, profe. todo claro, profe. Va, tranquilo. Entonces, si yo tengo varias eh, variables, valga la redundancia, digámoslo así, del mismo tipo, yo las puedo definir en una sola línea. Entonces, escribimos definir y ponemos eh, la cantidad de variables que nosotros tengamos que son del mismo tipo.
En este caso, si tuviéramos 9 variables, n1, n2, n3, hasta n9, digamos, y las separamos por coma y escribimos la palabra reservada como y lo definimos del tipo numérico. ¿Inconvenientes con esto? No, profe. No. No. Perfecto. Si nosotros notamos, este algoritmo solo nos sirve para realizar la operación 10 más 1, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo quisiera realizar 10 más 2? ¿Cómo podría yo hacerlo? ¿Cómo podría sumar 10 más 2? En N2 cambiaría el número 1 por el 2, o me equivoco. Vaya, dice Estuardo que en N2 cambiaría el 1 por el 2. Entonces vengo yo y corro el programita y efectivamente me dice la suma de 10 y 2 es 12. Aquí le vamos a cambiar este i porque la suma de 10 más la suma de 10 más 2 es 12. Pero aquí viene un inconveniente de ese programita. Solo sirve para sumar 10 más 2. Si yo quisiera sumar 10 más 3, tendría que volver a hacer el mismo procedimiento cambiando el valor de mi variable n2 a 3. Y de esta manera me sigue dando el resultado. Pero, ¿qué pasaría si yo no conociera el número que voy a sumar? Por ejemplo, en matemáticas cuando estamos operando, en este caso ecuaciones que tienen incógnitas. Por ejemplo, a más X b y más Y. c. Que yo no conozco en sí el valor de a, ni conozco en sí el valor de b, ni conozco en sí el valor de c. Entonces yo tendría que guardar en este caso el espacio en mis variables y dejar que el usuario ingrese los datos. Pero hasta el momento nosotros no hemos visto cómo un usuario puede ingresar los datos a nuestro algoritmo. Solo hemos visto que nosotros programamos el valor de las variables y lo mostramos con escribir. ¿O me equivoco? En este caso, nosotros cuando estamos programando tenemos 3 segmentos: entradas, procesos y salidas. Las entradas son los datos que a mí me proporciona el exterior o los usuarios que están en este caso haciendo uso de mi programa. Los procesos son todas aquellas operaciones que yo realizo con los datos que me ha brindado el usuario, en este caso las entradas, y las salidas son las respuestas que yo le voy a dar al usuario en base a su operación o en base a lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo de suma. Este algoritmo en esta parte tiene una definición de variables, que en este caso estas dos variables serían mis variables de entrada. Resultado sería mi variable de salida, porque es lo que yo le mostraría al usuario, por eso está en un escribir. Y desde la línea de n1 hasta la suma de n1 más 2 en resultado serían mis procesos. Pero en este algoritmo como tal nosotros no tenemos entradas, ya que no hay un usuario definiendo las entradas, sino que nosotros las hemos asignado pues de manera predeterminada. Entonces no nos sirve como tal para que una persona venga y pueda ingresar sus datos. Para que una persona pueda ingresar sus datos hay palabras reservadas. De igual manera como tenemos definir, la palabra numérico, cómo escribir, etc. Vamos a hacer uso de la palabra reservada, leer. Leer lo que nos ayuda es para que las personas puedan ingresar por medio del teclado los datos que nosotros necesitamos saber para nuestros procesos. La palabra leer la vamos a usar conjuntamente con el nombre de nuestra variable. La primera variable que nosotros tenemos como variable de entrada
es nuestra variable n1. Entonces yo voy a poner leer n1 y siempre voy a usar el punto y coma. Entonces vamos a dejar el algoritmo tal que así y vamos a correr el programa para ver qué es lo que sucede. Yo le doy play y me aparece una ventanita que dice ingrese el valor para la variable n1. ¿Qué valor le damos a n1? 2. Vale, le vamos a dar 2. Le damos 2 y le damos a aceptar. Entonces dice, la suma de 2 más 3 es 5. 5. Volvemos a hacerlo. Volvemos a correr nuestro programa. Anuncio, lo siento, chicos. Disfruten Facebook un ratito. Vale. Ay, un elefante. Ingrese un valor para la variable n1. ¿Qué otro valor le podemos dar a n1? 4. 4. Entonces ingresamos 4 y le damos aceptar. Entonces dice, la suma de 4 más 3 es 7. Si se dan cuenta, ahora ya no tenemos pues un programita como que flat, sino que ya tenemos algo dinámico, algo donde hay una interacción entre el usuario, nuestro código pues y las salidas. Volvemos al editor y en este caso haríamos lo mismo con la variable n2. Entonces borramos aquí y ponemos leer. ¿Qué vamos a leer? N2. N2, exacto. Punto y coma. Entonces vamos a correr nuestro programito otra vez y dice ingrese un valor para la variable n1. Aquí vamos a N1. poner, ¿qué número le podemos poner a n1? 5. 5. Perfecto. Vamos a aceptar y dice ingrese el valor para la variable n2. ¿Qué número le podemos poner? 19. ¿Cuánto? 3. 3. Entonces ingresamos 3 y le damos a aceptar. ¿Qué es lo que sucede? Dice la suma de 5 más 3 es 8. Probémoslo otra vez. Algo un poquito más complicado. Ingresa el valor de n1, le vamos a dar 1099. Vamos a dar a aceptar. Ingresa el valor de n2, le vamos a dar 1. ¿Cuánto es 1099 más 1? 2000. No, varón. Es 1100. 1100. 1100. Ok. Bye. Y es el precio. Ey, se le aplicamos al precio ahorita. No, Vale. ahorita está loco. Nos estamos dando cuenta que, como les dije, ya se vuelve un tanto dinámico, ¿sí? Porque ya es el usuario el que ingresa los valores. Volviendo al código, ya tenemos nuestras dos variables n1 y n2, que son nuestras variables de entrada. Tenemos desde leer hasta aquí el punto y coma del resultado, que son nuestros procesos, y escribir hasta aquí son nuestras salidas, junto con resultado, que es nuestra variable de salida. Por ejemplo, si yo en un examen les pusiera este código y les dijera identifíquenme cuáles son las variables de entrada, ¿qué variables elegirían? Suma. ¿Sí? Ah. Usted dijo en el video pasado que una era algoritmo, Vale. creo. Nuestra, Pero no sé si estoy error, pero bueno. aquí no nos equivocamos tanto, es como que estamos aprendiendo, obviamente, no tengan pena de participar, que el chiste es que salgamos de duda. Vale. Nuestras variables de entrada serían estas dos. ¿Por qué? Porque estas variables son las que yo utilizo para guardar los datos del usuario. La variable de resultado sería una variable de salida. ¿Por qué? Porque es donde yo estoy mostrando al usuario lo que él necesita saber. En este caso el proceso sería este. Resultado n1 más n2. ¿Por qué? Porque los procesos son todas las operaciones que yo hago con las variables de entrada, que en este caso las proporciona el usuario,
para yo mostrar un resultado, que serían mis salidas. ¿Preguntitas o volvemos a explicarlo? Profe, y para interactuar ya con los signos, por ejemplo, menos, más, ¿En qué sentido? por ejemplo, aquí ya en el resultado ya Ujú. de todo el programa, uno interactúa con el número 1 y el número 2 para poder poner qué número querer sumar. Ujú. Pero para poner si queremos sumar o queremos restar, para Ok. interactuar con los Vale. símbolos. Fíjate que eso lo vamos a ver un poquito después, muy probablemente en la siguiente clase, porque no los quiero saturar tanto, ya que esas ya serían operaciones condicionales. Por decirte algo, si elegís esto, hace esto, si no, si elegís lo otro, hace aquello. Entonces vos le tenés que decir al programa, ¿qué pasa si el usuario elige el 1? Haga esto. Si elige el 2, haga esto. Si elige el 3, haga esto. Entonces es un poquito más extenso, cosa que no es complicadísimo, pero necesita un poquito más de atención, cosa que todavía vamos a ir paso a paso desglosándolo. Ahorita necesito que ustedes puedan identificar sus variables de entrada, sus procesos y las variables de salida. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Estamos bien hasta ahí o voy rápido? ¿Preguntas? No. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros corremos nuestro programa, pues nos dice ingrese el valor para la variable n1, pero a mí no me dan mayor información. Y obviamente nuestro programita tiene que tener mayor información para el usuario. En este caso nos vamos a auxiliar de la palabra escribir. Nosotros vamos a abrir en este caso comillas, que las voy a copiar creo que de aquí porque no salen en el teclado. Y voy a escribirle al usuario, ingrese el primer número. Cuando yo le dé correr a mi programa, como obviamente él va leyendo por líneas, primero línea 1, línea 2, línea 3, etcétera. Entonces él se va a encontrar con ingresa el primer número. Yo le voy a dar correr y aquí aparece ingresa el primer número. Y obviamente ahí me pide ingresa el valor de n1. Yo le voy a decir que esto vale 10. Le doy a aceptar, pero si ustedes logran ver en esta parte un poco oscurita, no aparece otro diálogo, y aquí yo no le he dicho que escriba, que ingrese el segundo número. Entonces yo le voy a dejar que es 20 y vamos a ver el resultado. Dice ingrese el primer número 10 y de ahí aparece 20 hacia seca. Entonces debemos de tener cuidado y ser muy específico con el usuario para que él entienda qué es lo que nosotros andamos, pues en este caso, buscando que él haga, para que no se equivoque y no ingrese datos que nosotros no necesitamos. Vamos a hacer lo mismo con N2 y le vamos a decir que escribir le vamos a decir que ingrese el segundo número. Entonces nosotros vamos a correr el programita y ya al fondo aquí en el resultado se va a ver más notorio. Le vamos a decir que N1 vale 10. Aquí se genera ingresa el segundo número y le vamos a decir que N2 vale 30. Entonces me dice ingresa el primer número 10, ingresa el segundo número 30 y dice la suma de 10 más 30 es 40. El que nosotros pongamos el escribir aquí no va a alterar mi resultado, porque si se dan cuenta solo es para mostrarle un mensaje al usuario,
Pero lo que nosotros necesitamos es eso, que el usuario no se confunda en los datos que nos está ingresando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos molestaría ver como que muchas líneas aquí en nuestros resultados, nosotros podríamos auxiliarnos de lo que es la función limpiar pantalla. Esta la podemos poner mayúsculas, minúsculas, no hay ningún problema, y sí puede llevar un espacio entre medio. Si yo le doy play, me dice ingresar primer número, yo voy a ingresar 50, ingresar segundo número, yo voy a decir que es 50 también, y le voy a dar a aceptar. Si se dan cuenta, ya no aparece ni esta línea ni esta línea, y no aparecen los números que yo había ingresado, ¿sí? Solo me aparece escribir la suma de N1 más N2. ¿Para qué me sirve esto? Por si no quieren tener mayor información, o si no quieren darle mayor información de los procesos al usuario, solo le muestran el resultado. Como vuelvo al ejemplo de la clase pasada, a las personas no les interesa saber cómo programaron, por decirles algo, WhatsApp. A ellos les interesa que su mensaje sea enviado, y hasta ahí. Entonces, hay muchas personas que solo necesitan saber cuánto es la suma de X número más X número. ¿Preguntitas con esto? No. No, ¿Estamos bien? no. Sí. Sí, Vaya. todo nice. ¿Seguro? Sí. Vaya, yo les pregunto porque no quiero ir como que muy rápido, Ujú. por lo mismo. Ujú. Así que si tienen alguna duda es momento de hacerlo. O de igual manera, si tienen duda de la guía, podrían hacerla ahorita, o si tienen algún ejercicio que les quedó en duda, podríamos realizarlo en este momento. ¿O está bien? Profe, fíjate que cuando estaba haciendo la guía, Ujú, que no sé si es el ejercicio 3 que era el de ya multiplicar, creo, ujú. que no sé si era por los espacios o qué, pero habían unas que o sea, no me daba resultado, y me decía de que en tal línea, como ahí le manda como la coordenada, ¿va? En Ujú. tal línea está el error, y le dice la línea y la letra, Vaya, fíjate pero el que, error no estaba ahí. vaya, cuando a veces te dicen, por darte un ejemplo, resultado es la línea 8, y te dice que tu error está en la línea 8, pero vos vas a checar el resultado está bien, lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es lo que nosotros debemos de hacer? Desmenuzamos resultados. Sabemos que el resultado está eh, básicamente compuesto por lo que es N1 y N2. Entonces yo, si veo que la línea de resultados donde me marque el error, pero no hay ningún error de sintaxis, tengo que ir a revisar mis líneas donde están escritos N1 y N2. En este caso puede que tuvieras problema con la asignación de N1 o la asignación de N2. Otra cosa que veía un error bien común era esto, digamos, aquí en el nombre del algoritmo tenían esto, un espacio entre medio. Ah, Entonces para él esto ya es un error. Eh, eh, quiero ser enfático otra vez en esto. Todos los espacios que nosotros dejemos, si aquí yo dejo un espacio, aquí ya va a haber un error. Todos los espacios que nosotros dejemos entre letras, el programita, o sea, lo interpreta como que ahí hay algo, o que querés definir otra cosa. Por ejemplo, si yo hiciera esto, es como que él tomara solo como nombre su, y esto, M y A, los toma como un error, porque él se queda buscando algo más, o piensa que van a definir algo en ese momento. Es como que yo pusiera aquí leer
en espacio 2, me dice datos incorrectos. 6, 13, igual 2. Y aquí me marca la línea 6. Entonces nosotros nos fijamos aquí en el error que me marca, en este numerito que es el número de la línea donde yo tengo la escritura, ¿sí? Entonces, vaya, como les dije al principio, traten de ponerle un nombre al algoritmo referente a lo que están buscando y no dejar espacios. Por ejemplo, aquí podría poner suma de dos números. Obviamente es muy largo el nombre, pero para darles un ejemplo, si quieren poner espacio, hagan uso de lo que es el guión bajo para no tener inconvenientes con esto. ¿Preguntitas? No. ¿Estamos bien No. ahí? Vale. Ok. Cuando nosotros definimos el tipo de dato, vale, vamos a hacer un nuevo archivito aquí. Vamos a borrar esto. Le vamos a poner a este mi nombre. Vale. Nosotros ya tenemos un ejercicio que era para escribir su nombre, pero nosotros lo que hacíamos era escribir y poníamos ahí mi nombre es quiero ver, ¿qué nombre le podemos dar? Mi nombre es Pikachu. Bye. Pero esto realmente no es dinámico, no tiene relación alguna con un usuario, ya que nosotros le estamos dando un valor predeterminado. Entonces, para que nosotros pues podamos hacer de esto dinámico, vamos a borrar aquí Pikachu y vamos a escribir mi nombre es dos puntos y espacio. Vale. Ojo con los espacios. Aquí yo puedo dar 1001 espacios. ¿Por qué? Porque todo lo que está entre comillas él lo interpreta como un texto que no va a hacer nada con él más que mostrarlo en pantalla. Nosotros venimos y corremos el programita y dice mi nombre es normal. Vale. Aquí vamos a crear una variable donde vamos a guardar el nombre del usuario y vamos a decir definir y le vamos a poner n-usuario. ¿Por qué le puse n-usuario? Porque para mí, que soy el programador, en este caso, n representa el nombre, _usuario. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros de qué tipo definíamos en el ejercicio anterior las variables. Numérico. Numérico. ¿Y qué me dice a mí numérico? ¿Qué me da a entender? Que es de números. Es de números, exacto. Y en mi variable n usuario voy a guardar números. No. No, ¿verdad? No. Voy a guardar letras, caracteres. ¿Sí? Entonces Sí. vengo yo y dice definir n-usuario como, y aquí no lo voy a definir obviamente numérico, lo voy a definir como cadena. ¿Sí? Para mis tipos pues de variables que van a contener datos pues que son letras obviamente o que son alfanuméricos, o sea que eso es una combinación. Yo voy a usar el tipo de dato cadena. En programación en la mayoría es el tipo de dato string y guarda cadenas pues de caracteres o cadenas de letras o cadenas de letras y números, pero son cadenas que yo no puedo operar. No puedo decir Chepito más Pablo es Chepe Pablo 3000, ¿va? O sea, no se pueden, no puedo sumar nombres, más bien puedo concatenarlos. Así como vimos en la clase pasada, aquí vamos concatenando la suma de coma n1 coma más coma n2 coma resultado, por decirles algo, más o menos. Entonces yo voy a definir del tipo cadena, numérico para números
y cadena para letras. Ujú. ¿Sí? Que ojo aquí, por el momento solo estamos usando numérico para los números, pero si se acuerdan, así como en matemática tienen números reales, tienen decimales y cosas por el estilo, eh, cada uno de estos tipos de datos tiene su nombre en específico, los números enteros también y así, que en su momento vamos a ir aplicándolos ya formalmente. Por el momento solo hemos visto numérico para que ustedes no se enchivolen, pero dependiendo del tipo de dato que nosotros vamos a recibir, así vamos a asignarle eh, a la variable qué tipo de variable es en base al dato que va a recibir. Entonces ya tenemos definir n-usuario como cadena. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Sencillo, le vamos a decir escribir y estamos programando para el usuario. Entonces, ¿qué queremos del usuario? ¿Qué queremos del usuario en este momento, según el algoritmo que estamos haciendo? El nombre. El nombre del usuario. Entonces le ponemos ingrese su nombre. Punto y coma. Entonces, ¿qué palabrita usamos para capturar los datos del usuario? La palabra que nosotros utilizamos para capturar los datos del usuario es la palabra leer, porque por medio de leer yo puedo, pues valga la redundancia, leer lo que el usuario esté escribiendo. ¿Y dónde yo voy a guardar lo que el usuario está escribiendo? Pues en este caso la vamos a guardar en nuestra variable destinada para el nombre, que sería n-usuario. Siempre manteniendo el punto y coma por cualquier cosa. Y nos vamos a escribir donde dice mi nombre es, y le vamos a poner coma, que vamos a escribir n-usuario. Entonces le vamos a dar play y dice ingrese su nombre. Aquí le vamos a poner Pikachu y le vamos a dar aceptar. Entonces aparece mi nombre es. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros ya creamos otro código de un algoritmo que es totalmente dinámico, que ya podemos jugar con datos de entrada proporcionados por el usuario y podemos mostrarle una salida, que es lo que en este caso necesitamos. Le damos nuevamente nuevo usuario y le ponemos Raicho, un poco más chivo. Entonces mi nombre es, y aparece pues lo que han guardado en su variable. ¿Preguntitas con esto? No. ¿O está muy bien? Bye. No. Aquí como estamos No, preguntando el nombre del usuario, que yo puedo poner coma, a-usuario. Aquí le estoy diciendo que quiero una nueva variable del tipo cadena que se llama a-usuario. ¿Qué creen que vamos a guardar aquí? ¿Alguna idea? El apellido. El apellido, exacto. Entonces nosotros venimos y hacemos lo mismo y damos escribir, ingrese su apellido. ¿Y en dónde lo vamos a guardar? A-usuario. Exacto. ¿O no? Lo vamos a capturar con la Yo palabra sé. leer y vamos a guardarlo, como dice Jennifer, en a-usuario. Usuario. Entonces venimos y tenemos que modificar. Mi nombre es, A-usuario. donde nosotros vamos a mantener ambas operaciones, porque perdón, ambos datos, ya que tenemos nuestro dato de nombre y el dato de el apellido.
Ahorita vamos a probar cómo podríamos nosotros mostrar ambos datos en el escribir. Aquí nosotros podemos probar esto. ¿Va? N usuario más A guión bajo usuario. Vamos a ver si eso funciona. Vamos a dar play. Le vamos a decir que él se llama José. Un apellido Martínez. Martínez. Vamos a dar a aceptar. ¿Y él se llama? Mi nombre es José Martínez. Solo que se ve un poquito chafa, así como que todo junto. Entonces nosotros aquí, si se dan cuenta, nos auxiliamos del signo más, que nosotros no podemos en este caso sumar letras, pero sí podemos concatenarlas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros las podemos unir, más no sumar. Pero esto se ve un poco mal, ya que cuando nosotros leemos mi nombre es José Martínez pegado, y esto como que no va de esa manera. Entonces nosotros, para que no se vea tan feo, le vamos a poner aquí coma, y vamos a definir nc-usuario. ¿Para qué me va a servir nc? Nombre completo. Aquí le vamos a poner nc-usuario. Porque yo no voy a utilizar leer en este caso. Es bien simple, porque el nombre completo me lo va a dar los dos datos que yo ya pedí al usuario, que es n-usuario y a-usuario. Entonces es bien sencillo. Pongo primero mi nombre, n-usuario, coma, abrimos comillas y aquí damos un espacio, ¿sí? Para que no me aparezca, pues obviamente junto. Aquí vamos a escribir otra coma y vamos a escribir a-usuario, de ahí punto y coma. Entonces, en vez de mostrar esta aquí operación media rara, yo voy a borrar todo esto y voy a escribir nc-usuario. ¿Por qué voy a escribir nc? Porque ahora nc está guardando tanto mi nombre como mi apellido. Vamos a probar a ver si funciona. Vamos a dar play. Datos incorrectos en la línea 8. Vamos a ver qué tenemos mal. Vale, dice que no es posible guardar esto. ¿Por qué no será posible guardar esto? Falta una coma. ¿A dónde? No, olviden. Sí, nos falta una coma. No sé por qué da este pequeño error. Vamos a ver qué nos pues aquí, después de ahí, exactamente ahí, en medio de las dos comillas. Fíjate que no necesitas en sí ponerle algo. El igual dice que está mal, vos. Porque como no necesitas ponerle algo, ya que eso te guarda como tal el espacio. Por decirte algo, pongo la coma y sigue existiendo el error. Ya. Pues miremos cómo definió ella. ¿Cómo definió? ¿Cómo le dice? Definió esa cosa. Yo no sé, tengo muy bajo el léxico. Vaya. n-usuario está bien escrito. ¿Sí? Sí. Y a usuario está bien escrito. ¿Sí? Entonces, si no me funciona, vamos a cambiar ahí la coma por el signo más. Vamos a ver si me funciona de esta manera. Le vamos a dar play. Ingrese un valor para la variable n-usuario, que atrás aparece ingrese su nombre, y vamos a poner otra vez José. Vamos a dar a aceptar. Y ahora ingrese su apellido. Le vamos a poner Martínez. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora aparece, mi nombre es José Martínez. Vaya, ¿cuál es lo que sucedió o por qué nos causó el error? Porque yo quería concatenarlo con coma, ¿sí? Y por lo visto, al ser una asignación, porque estamos usando estos signos, así como vimos en la primera clase que nos servían para asignarle un valor, él estaba esperando una operación.
Entonces la operación que él esperaba era la concatenación, ¿sí? Entonces al haber una coma él no sabía cómo interpretarlo, mientras que en mi palabra escribir él interpreta la concatenación como con una coma. Vamos a ver si es posible concatenar con el signo más. En escribir esto solo es una prueba, ¿no? Bueno, por lo visto creo que sí funciona. Vamos a ver. Aceptar y vamos a poner otra vez Martínez. Aceptar. Bueno, sí funciona. Básicamente funciona de la misma manera, pero yo voy a tratar de dejarlo con coma. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tuviéramos dos datos aquí y en vez de usar coma ponemos más. Por ejemplo, quiero mostrar N1 y N2 y pongo más en vez de coma, los va a sumar, ¿sí? Entonces, si no es necesario, así como en este caso que él nos obligó a utilizar el signo más, tratemos de manejarlo con comas para no tener pues eso de que él nos vaya a sumar dos datos que no queremos sumar y queremos mostrar normalmente. ¿Preguntas con esto? No. ¿Seguros? Sí. Vale. Perdón, aquí me está escribiendo Stanley. No sé qué está haciendo el muchacho. Vaya. Volvemos a repasar un poquito el código para pasar al siguiente punto. Dice: algoritmo, mi nombre, definir n usuario, a usuario y nc usuario. Aquí puedo poner cualquier cantidad de variables, media vez sean del mismo tipo. En este caso lo defino como cadena, ya que son letras lo que yo voy a guardar, y pongo escribir. En escribir yo estoy poniendo básicamente las instrucciones o las indicaciones que necesito del usuario, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no pusiera el escribir y le pusiera ingrese su nombre? Por darles un ejemplo, vamos a borrar el primer escribir y le damos play. Obviamente esto aparece ingrese un valor para n usuario y viene alguien sumamente inteligente y hace esto y le da a aceptar y de repente ingrese un valor para la variable a usuario, pero este sí dice ingrese su apellido, le vamos a poner Martínez y le damos a aceptar. Dice mi nombre es 123156 Martínez. ¿Alguien se llama de esa forma? No. Entonces quiere decir que sí o sí mis escribir no me sirven a mí de nada más que para decirle al usuario qué tipo de dato es el que yo pues necesito. No sé por qué se cambia el tecladito. Ingrese su nombre. Vale. Hay ciertas cositas que nos pueden causar error. Yo voy a definir aquí. Definir, le vamos a poner a esto variable X, le vamos a poner como numérico. Por darles un ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a dejar de lado n usuario y le vamos a poner X. ¿De qué tipo es X? Es de tipo numérico, pero yo le estoy diciendo ingrese su nombre. Aquí debo de recibir o estoy esperando recibir un tipo cadena, pero digamos que yo me equivoqué y puse eso. Ingrese un valor para la variable X y yo le pongo letras. Aceptar. Me muestra un error que dice de la siguiente manera: error en tiempo de ejecución, X tipos de datos incompatibles. Se esperaba entero y se encontró cadena. ¿Por qué sucede esto? Porque yo tengo definido como tal una variable X del tipo numérico. Entonces yo aquí le dije ingresar su nombre y escribí letras, ¿sí? Entonces él cuando quiso almacenar la variable, pues en la variable lo que escribí en el teclado, él esperaba que llegaran números porque es de tipo numérico y yo le ingresé letras. Entonces viene la incompatibilidad de datos que él esperaba.
¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una variable cadena, tengo que recibir sí o sí letras o no sé, algo de tipo alfanumérico, dependiendo qué es lo que le esté ingresando el usuario. Pero si yo tengo un tipo numérico, sí o sí debo de agregar pues datos numéricos. Vamos a borrar eso y vamos a regresar a como estábamos. Aquí teníamos n usuario. Vale, le vamos a dar correr y vamos a ingresar números. ¿Qué tipo es el que yo necesitaba recibir? ¿Números o letras? Letras. Letras, pero yo estoy escribiendo Números. pero pasa algo. Vamos a seguir aquí. 1, 2, 3, no sé cuánto le puse. Martínez. Ahí le doy a aceptar. ¿Saltó algún error? ¿Tengo algún error en mi pantalla? No, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Es bien sencillo. Yo he guardado números, pero él interpreta como que este es una variable del tipo alfanumérica. Quiere decir que yo con estos números yo no puedo operar nada, yo no puedo sumar porque él los toma como un carácter más, ¿sí? Es como le da lo mismo que esto sea 1, 2, 3, 1, 2, 3, que esto sea Martínez. Entonces, en mi variable del tipo cadena yo puedo guardar un tipo mixto que solo me va a servir para mostrarlo en pantalla, pero no puedo hacer operaciones con él. Por ejemplo, les puedo poner aquí, no sé, José, así va. Y aquí siempre Martínez. Entonces, a él no le causa conflicto. ¿Por qué? Porque él esperaba cualquier tipo de dato que nosotros ingresáramos del teclado, porque lo iba a convertir básicamente a una cadena. Mientras que cuando nuestra variable es de tipo numérico, sí o sí, estrictamente sí o sí, él va a esperar pues que nuestro contenido en la variable sea del tipo numérico. Entonces, cadena podemos guardar tanto letras con números o números, pero tenemos que tener en cuenta que no los podemos operar, no podemos hacer sumas con ellos, no podemos hacer restas, porque él lo toma como que si fueran letras también. Entonces no nos sirve esa variable para hacer operaciones matemáticas. ¿Preguntitas con este código? No. Ya voy a comer. No. ¿Voy rápido o o tenemos un buen ritmo? No, me profe. Va bien, Así profe. es. No, yo voy bien. ¿Ustedes qué onda? Profe, Ahí está Hombre. Rosa. profe, ¿Qué onda? puedo ir al baño. Sí, no puedes ir al baño. Solo apaga el micro porque Hombre, pues, bien. Ay, no, niño. O sea, para que No, vale, pienses, eso solo sí, llegas, vas al micro y haces lo que quieras. Silencia el micrófono. sí, no vas a Profe, activar se la puede cámara comer ni en nada. clases, H. Hey, Podría ser. Profe, tengo hambre. el profe hackeándote el teléfono y te ve por la camarita. Ay, qué yuca. Re perturbador. Vaya, ya vamos a ir terminando. Creo que le hemos avanzado un poquito. La guía número 2 de ejercicios se la voy a subir mañana. No sé a qué horas le sale bien que la suba, si sumamente temprano o en la noche. Otra hora que usted tenga tiempo. En la noche. Aquí todos En la somos noche. family friendly a cualquier hora. Sí, se han hecho nocturnos, criaturas nocturnas se han hecho. No Por otra gusta el leche. Vaya. Yo les estaría compartiendo la guía de ejercicios. Va a ser sumamente similar a la que ya habíamos hecho, pero aplicando estos cambios de que el usuario ingrese las cantidades, de que el usuario ingrese su nombre y esas cosas. Muy probablemente sea similar a este. Obvio, les dejaré un par de ejercicios también de carácter matemático, por decirles algo, la fórmula para calcular el área de un rectángulo, para calcular el área de un círculo, calcular, no sé, el radio y cosas por el estilo. ¿Qué voy a hacer
en base a esto, yo voy a dejarles la fórmula y ustedes pues desarrollarían un algoritmo que me permita a mí conocer el resultado. Por decirles algo, les voy a hacer un ejemplo para que no vayan como que están en la luna. Yo espero que estas fórmulas las manejen, ¿verdad? Porque no, o sea, no son cosas muy complicadas. Vale, quiero ver. Vamos a calcular el área de un cuadrado. ¿Les parece? Sí, profe. Vale. El cuadrado, pues obviamente todos sus lados son iguales, todos miden igual. Entonces, yo cuando veo mi fórmula, voy a crear aquí un nuevo archivito para que no nos confundamos. Aquí le voy a poner área cuadrado. Yo cuando veo mi fórmula, sí o sí yo debo de identificar cuáles son mis variables. En la fórmula tengo que estar sabedor de qué es lo que el usuario va a ingresar como entradas para yo poder realizar los procesos y poderle mostrar pues la salida, lo que él espera ver. Entonces la salida pues obviamente que nosotros andamos buscando es el área. Entonces le vamos a poner a-cuadrado y va a ser del tipo numérico. ¿Qué más necesito? La fórmula del cuadrado, del área del cuadrado, es sumamente sencilla. ¿Por qué? Lado por lado. Lado por lado, o podríamos decir lado al cuadrado, o podríamos decir base por altura, cualquiera de esas tres no funciona, pero le vamos a decir que lado por lado. Entonces aquí voy a definir la variable a cuadrado y voy a definir la variable lado, ¿sí? Entonces aquí vamos a borrar esto y vamos a borrar esto de aquí y vamos a borrar esto de aquí. Entonces ya tengo yo mis dos variables, que una va a ser de salida, que va a ser el área del cuadrado, a-cuadrado, y que el lado va a ser la entrada. ¿Quién me va a dar mi dato de entrada? ¿Quién me va a proporcionar a mí la entrada del valor del lado? En este caso, quien va a proporcionar Área al cuadrado. ese dato del lado va a ser el usuario. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Entonces le voy a decir al usuario, escribir, ingrese el valor de cualquier lado del cuadrado. Soy bien específico porque obviamente cualquiera que ingrese, pues como todos miden lo mismo, cualquier valor que él ingrese me sirve. Entonces yo voy a leer lo que él ingrese y lo voy a guardar en la variable lado, ¿sí? Entonces voy a utilizar mi variable de salida, que en este caso va a ser la misma que me sirva para el proceso, y lo voy a decir a-cuadrado va a ser igual a lado por lado. Entonces le voy a decir el área de tu cuadrado es, y vamos a imprimir la variable a-cuadrado. Entonces vamos a darle play y dice ingrese el valor de cualquier lado del cuadrado. Digamos que mi cuadrado mide 3. Le voy a dar aceptar. Y dice el área de tu cuadrado es 9. Vale, pero aquí vamos a hacer un poquito más interesante. Aquí vamos a definir otra variable.
Y le vamos a poner la variable u-medida. Y la vamos a definir como cadena. ¿Para qué me va a servir u-medida? Esta será la unidad de medida. Y la vamos a poner aquí abajo. Escribir ingrese la unidad de medida de su cuadrado, ¿sí? Y le vamos a poner punto y coma. Vamos a guardar lo que le ingrese en u-medida. Y como todos saben, en este caso el área de X cosa nos va a devolver un valor cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, si son centímetros, van a ser centímetros cuadrados. Si son milímetros, van a ser milímetros cuadrados. Si son metros, van a ser metros cuadrados. Si son kilómetros, kilómetros cuadrados, lo que sea. Entonces aquí vengo yo y voy a empezar a concatenar mis variables. Y aquí le voy a decir, quiero ver si logramos encontrar este símbolo. Ok, quiero ver. Aquí. Vaya. Este simbolito que parece una flechita, nosotros lo utilizamos para definir así como que eso es al cuadrado. Si me cuesta un poquito hallar los símbolos es porque estoy desde la computadora, o sea, no. Y este teclado no sé por qué a cada rato se cambia. Entonces aquí le estoy diciendo que la unidad, perdón, aquí he puesto esto mal, u-medida, la unidad que le ingrese va a estar elevada al cuadrado. Vamos a probarlo a ver si funciona. Dice, ingrese el valor cualquiera de lado. Digamos que un lado vale 10. Aceptar. Dice, ingrese la unidad de medida de su cuadrado. Digamos que está en centímetros. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces él dice, el área de su cuadrado es 100 centímetros cuadrados. Vamos a probar otra vez. Ingrese a un lado, le vamos a decir que 5. Ingrese pues la unidad de medida, le vamos a decir que son milímetros, y él me dice que el área de mi cuadrado es de 25 milímetros cuadrados. ¿Preguntas con esto? No. Vaya, para ir cerrando ya la clase, porque ya son 58 minutitos ahí. Tenemos sueño. Ya tienen sueño. Y hambre. No, profe. Es nocturna. Ajá, vaya. Solo vamos a repasar esto y terminamos la clase. Ustedes zombies parecen. De igual manera, saben que lo voy a subir a YouTube para que ustedes se guíen por medio de este video, obviamente para realizar la guía. Va a estar en YouTube. Vaya, primero le damos un nombre al algoritmo. Como yo lo que ando buscando es el área del cuadrado, le puse área-cuadrado. Defino dos variables. Una que es a-cuadrado, que es donde yo voy a almacenar mi respuesta, y lado, que es pues obviamente el valor del lado del cuadrado, como numéricos. ¿Por qué? Porque son números los que yo necesito que el usuario ingrese. Defino una variable que se llama u-medida del tipo cadena, porque son letras las que yo voy a almacenar y no voy a hacer ninguna operación con ella más que solo saber cuál es la unidad de medida en este caso del cuadrado, y yo le escribo. Estos escribir me sirven para darle indicaciones al usuario, ¿sí? No a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy haciendo el programa. El usuario es el que necesita las indicaciones para poder ingresar los datos que yo quiero que ingrese. Entonces le digo, ingrese el valor de cualquier lado del cuadrado. Entonces viene él y dice, por medio de leer, nosotros leemos, capturamos y guardamos en nuestra variable lado lo que él ingrese desde el teclado.
Entonces le decimos, escribe el valor cualquiera de cualquier lado del cuadrado. Entonces, por medio de leer, lo escribe y lo guarda en lado. Después le decimos, ingrese la unidad de medida de su cuadrado. Igual viene, ejecuta la palabra leer, el comando leer, y lo guarda en unidad de medida. Entonces vengo yo y la fórmula del cuadrado, o bien puede ser lado al cuadrado, lado por lado, o base por altura, que en este caso es lado por lado siempre. Yo la guardo en mi variable a cuadrado, donde le digo que lado por lado va a ser igual al área del cuadrado. Entonces vengo yo y le escribo para que se vea muy entendible para la persona. Dice, el área de tu cuadrado es, y empiezo a concatenar. La primera variable es el valor que a mí me da, en este caso lado por lado. Aquí concateno y le pongo un espacio para que no se vea amontonado. De ahí concatenamos lo que guardamos en la unidad de medida, en este caso cuando le dimos leer. Y por último yo le pongo aquí este símbolo que me identifica que está elevado al cuadrado. Entonces venimos, corremos y tranquilo. Decimos que el lado mide 20 y que la unidad de medida es metros. Y él me dice que el área de mi cuadrado, donde su lado mide 20, son de 400 metros cuadrados. ¿Preguntas hasta el momento? Vaya, entonces, No, preguntitas. Les voy a dar chance. A hacer en la guía. ¿Qué manda? Y eso lo vamos a hacer en la guía. Parecidos. Ejercicios parecidos. Ujú. Sencillo siempre, donde media vez ustedes identifiquen las variables y las entradas que necesitan desde el teclado. Ya no vamos a hacer nada así de decir, el lado, digo yo, por ejemplo, donde está aquí, en vez de leer lado, le voy a poner yo algo por el estilo así de lado vale 10. Esto ya no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque esto solo era para que nosotros nos acostumbráramos y viéramos cómo guardábamos en nuestras variables datos. Entonces todas nuestras variables le vamos a poner leer lado. ¿Qué variables no vamos a darles un valor? Pues al tipo de variables que se llaman constantes, que esas las vamos a ver en la otra clase, que es bien fácil su uso, ¿sí? Pero por el momento todas las variables que nosotros necesitemos aquí las vamos a pedir al usuario por medio del comando leer, ¿sí? Aquí vamos a almacenar y con escribir vamos a mostrar pues los valores que hayamos almacenado en ellas. De igual manera, ahora sí lo vamos a hacer ordenado de esta forma. Vamos a darle instrucciones al usuario de qué es lo que nosotros queremos almacenar aquí, y vamos a usar los dos tipos de datos, tanto el numérico como el cadena si es necesario. Obviamente si la fórmula solo es no sé, multiplique x por x, o sea, solo le van a pedir los dos valores, y como no necesitamos unidades de medida ni nada, pues no vamos a usar el tipo cadena. Pero si yo le digo, en este caso, saque el área del rectángulo, obviamente ahí sí va a necesitar usted la unidad de medida. Entonces ahí le pone, ingrese la unidad de medida de su rectángulo y le pone unidad de medida. Tranquilo. ¿Preguntitas? No. No. yo veía bien serio a Brandon y pone la foto del presidente ahí. Vaya, entonces como no hay preguntas, niños, yo les voy a subir mañana la guía. Igual les voy a dar el mismo tiempo para que la realicen, y por favor, si tienen la posibilidad de hacer la guía pues rápido, pues háganla rápido, ¿sí? Porque cuando les vaya surgiendo alguna duda, ustedes la hagan al grupo o me escriben. De igual manera, las personas que me han escrito he tratado de responderles lo más rápido posible, e inclusive sin importar si son días donde deberíamos tener clase, o si es fin de semana o lo que sea. Aquí hay, bueno, solo no le he respondido a Stanley, pues porque obviamente estamos en clase, ¿va? No sé qué duda tenga, pero por lo demás les voy a subir la guía. De igual manera va a ser sencilla. Voy a dejar la clase esta siempre en YouTube para que ustedes se puedan guiar y no tengan como que mayor inconveniente con ello. Entonces quedamos claros. Mañana subo su guía
realícenlo lo antes posible para que cuando surjan las dudas yo les pueda explicar con tiempo y no andemos como que a última hora ahí de que, profe, miren, no he subido la guía, profe, no entiendo o algo. Y de igual manera yo espero que ustedes no tengan como que la pena de preguntar o algo, porque para eso estamos, para disolver esas duditas. Así que, ¿algo que quieran agregar? No, nada. Va, chido, entonces damos por finalizada la clase, chicos, y esperen su guía mañana. Ok, gracias.